Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nombre de la Universidad Nacional Agraria La Molina, a través de la Oficina Académica de Extensión y Proyección Social. Una vez más, darles la bienvenida a la charla que lleva por título Actualización de la norma ISO/IEC 17025, que estará a cargo del ingeniero Óscar Valdizán Aste. Él es ingeniero estadístico con especialización en gestión de la calidad y productividad, gerente de operaciones de Gestinsac, empresa dedicada a la consultoría, auditoría y capacitación en sistemas de gestión, ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 65, entre otros. También es evaluador en ISO/IEC 17025 e ISO/IEC 65 del INDECOPI. Presidente del Comité Técnico de Normalización en Evaluación de la Conformidad y secretario del Comité Técnico de Normalización en Gestión y Aseguramiento de la Calidad, ambos del INDECOPI, para lo cual lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Ahí ¿cómo se llama esto? Bueno, muchachos, muchachas, muy buenas tardes. Primero que nada, disculpar el tema de que estoy un poco ronco, así que en algunos momentos voy a estar, espero que no se me vaya la voz. Bueno, el día de hoy vamos a conversar con ustedes en cuál es el estado actual de la norma ISO/IEC 17025, que, como la mayoría de ustedes sabe, establece los requisitos para la competencia de los laboratorios de ensayo y los laboratorios de calibración. Entonces, así como las normas a nivel nacional, regional e internacional cambian, son revisadas cada cierto tiempo, a esta pues ya le tocó ser revisada, ¿no? Ya no es revisada desde el año 2010, ¿no? Bueno, que realmente fue revisada y confirmada, ¿no? Pero eso quiere decir que se mantiene la versión del 2005, solo que le dieron una mirada y vieron que no habían cambios que realizar. Pero se declara normalmente que es la versión del 2005 revisada 2010. Ahora pues ya le tocó tener algunos cambios, algunas modificaciones. Está actualmente en proceso, es decir, lo que vamos a ver hoy día no es lo que necesariamente va a quedar en la norma final, es lo que hasta este momento está. Porque como vamos a ver en el desarrollo de esta charla, cuando está la norma en una etapa que se le llama DIS, que es Draft International Standard, todavía puede tener cambios de fondo, puede tener cambios técnicos, incluso pues en el aumentar, retirar requisitos, pero quizás no van a ser tan significativos cuando sea a nivel del FDIS o cuando ya salga como norma internacional. Vamos a ver cuáles son las diferentes etapas dentro de la charla que un documento ISO pasa desde que se detecta la necesidad de una nueva propuesta de trabajo hasta que finalmente es aprobada como norma internacional, o puede ser como especificación técnica, reporte técnico u otro tipo de documentos como que se le llama el PAS, ¿no? El Publicly Available Specification, que es un documento temporal. Entonces eso vamos a revisar rápidamente en una de las diapositivas y después ya vamos a ver los cambios que nos trae esta norma, cambios estructurales que obedecen pues a que, así como en las normas tipo ISO 9001, ISO 14001 hay una estructura de alto nivel donde se tiene que respetar una estructura, de igual manera a nivel de CASCO, que es el Comité de Evaluación de la Conformidad de ISO, ha establecido una estructura común para las normas que tienen requisitos para los organismos de evaluación de la conformidad. Los que manejan, si ustedes trabajan en algún OEC, que también es organismo de inspección o que es organismo de certificación de productos o es laboratorio de organismo de certificación de sistema de gestión, verán pues que la 17020, la 17065, la 17065 tienen una estructura más o menos común, ¿no? Requisitos generales, requisitos relativos a la estructura, requisitos relativos a los procesos, requisitos relativos a los recursos y los requisitos relativos al sistema de gestión. Bueno, esta norma, la 17025, se está adecuando a esa estructura común que ha establecido CASCO para este tipo de normas. ¿Ok? La norma ISO/IEC, no sé si todos saben qué cosa es ISO y qué cosa es IEC.
Vamos a repasar un poquito este tema. Las normas técnicas son resultado de un proceso que se llama normalización. ¿Qué cosa es la normalización? Es una actividad que establece, frente a problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a un uso común repetido. Gracias. Hola, hola. Hola, hola, hola. Uso común repetido. Es decir, actuar de igual manera, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado. Es básicamente elaborar, difundir y aplicar normas técnicas. Alguien se encargará de elaborarlas, aprobarlas, publicarlas, que son los organismos nacionales de normalización, si es que hablamos pues de normas técnicas nacionales, serán pues los organismos regionales de normalización o si no las organizaciones internacionales, tipo ISO, tipo IEC y otros organismos que normalmente suelen existir. Alguien se encargará pues de difundirlas, que puede ser los mismos organismos acompañados con los gremios o los sectores involucrados y quienes serán encargados de aplicar esas normas, es decir, los usuarios. Y dependerá pues del tipo de norma para poder determinar quiénes van a ser los usuarios finales. Si es una norma de requisitos, es una norma de muestreo, es una norma de ensayos, es una norma de clasificación, etcétera, etcétera. Asimismo, influirá el ámbito de la norma, puede ser una norma nacional, una norma regional o una norma internacional. Ahí tenemos pues nuestra NTP, que creo que la mayoría de nosotros conocemos, la 17025-2006, que es el resultado pues de un proceso de normalización. En el caso del Perú lo que hacemos es, en muchos comités técnicos que maneja actualmente el INACAL, creo que ya me di cuenta que hay que actualizar el currículum porque ya no es el INDECOPI, ahora es el INACAL. No recordemos, antes el organismo peruano de normalización estaba en el INDECOPI, lo mismo que el Servicio Nacional de Acreditación. Ahora, el área de acreditación, el área de metrología y el área de normalización del INDECOPI han salido y han constituido esta entidad que se llama el INACAL, ¿no? Todas las entidades, todos los laboratorios en los cuales muchos de ustedes trabajan ya lo conocen, quienes no o que están en proceso o que quieren ustedes acreditarse, entonces les comunicamos que ahora el organismo es el INACAL. ¿Bien? Entonces el INACAL es el organismo peruano de normalización quien se encarga de publicar las famosas NTPs, las normas técnicas peruanas. En el caso de esta NTP ISO IS 17025 es el producto de un proceso de adopción. Es decir, se toma una norma regional o internacional tal cual está, no se le agregan ni se le retiran requisitos y se adopta tal cual. Eso le da el derecho, por ejemplo, en el caso del Perú, y ha adoptado esa posición, el que codifique las normas con un prefijo que es NTP y le sigue el código de la norma internacional. En este caso, podríamos decir que la norma técnica peruana ISO IS 17025, que ha sido publicada en el año 2006, es equivalente a la norma internacional del código que figura ahí. En una partecita de por acá, no sé en esta parte creo que no ha salido, sale pues acá, que es equivalente a la norma internacional que lleva ese código. ¿Bien? Entonces las normas se clasifican por su contenido, dependiendo de cuál sea el propósito, en una norma de terminología y definiciones, de clasificación, de requisitos, métodos de ensayo, rotulado, muestreo de inspección, envase y embalaje. Ustedes que están en el campo de la evaluación de la conformidad, hay una norma de vocabulario, ¿no es cierto? ¿Cuál es? La 17000, ¿no? La NTP ISO IS 17000 es la norma que nos da pues todos los fundamentos de la evaluación de la conformidad y el vocabulario. Ahí encontramos qué cosa es acreditación, qué cosa es evaluación entre pares, qué cosa es certificación, etcétera, etcétera, ¿no? Términos que están asociados a la evaluación de la conformidad. Bien, entonces nosotros tenemos una norma que es la 17000, que también es una norma de la familia ISO IS 17000. Cuando ustedes vean una norma ISO IS 17000, tengan en cuenta que es una norma relacionada a evaluación de la conformidad. Y también tenemos una norma de la 17025, que es una norma de requisitos. Requisitos de competencia técnica. ¿De competencia técnica para quién? Para las entidades que ejecutan ensayos y calibraciones, que normalmente son los laboratorios de ensayo y los laboratorios de calibración. ¿Bien? Entonces, a nivel internacional hay ciertas entidades que se encargan de publicar normas técnicas que tienen ámbito internacional. La más conocida pues es la ISO, ¿no? La International Organization for Standardization.
que se encarga de publicar normas en todos los ámbitos, exceptuando la electricidad y la electrónica, que es una responsabilidad, digámoslo así, de la IEC, la International Electrotechnical Commission. Entonces, este también publica normas que tienen un ámbito de aplicación internacional, pero orientadas específicamente a electricidad y electrónica. Para algunos campos, ISO e IEC se han juntado para publicar una serie de normas referidas a seguridad de la información, referidas a evaluación de la conformidad y otros campos adicionales. Es decir, para poder aprobar la norma, tiene que haber pasado pues por ambas. ¿Ok? Estas normas relacionadas a evaluación de la conformidad. Salud. También tenemos otras entidades como la ITU, que es la International Telecommunications Union, que ve temas de telecomunicación, y el Códex Alimentarios, que ve códigos de prácticas y requisitos para algunos productos relacionados a los alimentos y bebidas. ¿Bien? Entonces, la ISO, que es la entidad que se encarga pues de publicar normas en todos los ámbitos, es la que lidera justamente este tema de la evaluación de la conformidad. Y esta ISO tiene pues una serie de comités técnicos, tiene pues más de 280 comités técnicos, ha publicado más de 21.600 normas, y una de esas normas es la 17025, otra de esas normas es la 17000, otra es la ISO 9001, otra es la ISO 14001. Entonces, la ISO, a través de sus distintos comités técnicos, se encargan de elaborar las normas y se publican en diferentes entidades e instancias de la ISO, ¿no? El Technical Management Board, etcétera, pasa al Consejo, etcétera, y finalmente es aprobada la norma internacional, que es lo que vamos a ver ahora el proceso como es en unos instantes. La ISO solamente es una entidad que fue creada en el año 47, integrada por organismos de normalización de 163 países, de las cuales el Perú es integrante, es miembro P. Ahora vamos a ver más adelante qué cosa es un miembro P, ¿no? Un miembro que tiene derecho a voz y tiene derecho a voto. Actualmente participamos más o menos, creo que en 41 o 43 comités de estos 280, o de más de 280 que tiene la ISO, en las cuales tenemos derecho a voz y a voto, a opinar desde el momento en que se plantea el desarrollo de un documento o desde el momento que se establece que un documento tiene que ser revisado. En sus diferentes etapas nosotros tenemos la capacidad para poder opinar y en algunos casos tendremos la capacidad para poder influenciar en el contenido de una norma internacional, sobre todo en el caso de los comités relacionados a productos. ¿Bien? Entonces, el INACAL es el Instituto Nacional de Calidad, que es el que nos representa en ISO. Entonces, el INACAL tiene la representación y el INACAL decide en qué comités de estos que figuran acá podemos participar. Uno de esos comités es el comité CASCO, que es el Comité de Evaluación de la Conformidad, que se encarga de publicar las normas relacionadas a evaluación de la conformidad. ¿Bien? Ahora, el hecho de tener normas técnicas, digamos, nos da pues una idea de que estas normas técnicas, sobre todo cuando son normas técnicas relacionadas a productos, nos ayudan mucho en el comercio. Y para eso están publicadas las normas, para que sean una herramienta. Recordemos que las normas técnicas son voluntarias. Quien quiere las aplica, quien quiere no las aplica, salvo que haya un dispositivo legal que nos indique que esa norma tiene que ser obligatoria, tiene que ser mandatoria. Pero por su naturaleza, las normas técnicas son voluntarias. Y dentro del campo de las normas técnicas hay muchas normas que están relacionadas a productos y que son utilizadas pues, para poder hacer un intercambio comercial, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos garantizar a nuestros clientes nacionales o internacionales que nuestros productos y servicios cumplen criterios de calidad apropiados? Una norma técnica que ha sido elaborada en base al consenso de las diferentes partes, ¿no? Ya sea dependiendo del ámbito a nivel internacional o a nivel nacional. Entonces se decide que una norma se publica y estos son criterios aceptados, son criterios de calidad voluntarios. Y mi cliente me dice, yo quiero comprar un producto que cumpla ciertas características, digamos, aceptables. Yo le puedo decir a mi cliente, ok, mi producto cumple con la norma técnica peruana tal. ¿Ok? Mi cliente, si yo voy donde el cliente y le digo, mi producto cumple una norma, pues, por ejemplo, de alfajor gigante, y mi alfajor gigante, ¿no? El King Kong, cumple con esta norma técnica. ¿Mi cliente me creerá? No lo sabemos. Yo le digo, por mi madrecita que cumple con la norma. ¿Me creerá ahora sí? ¿Y por qué no? Puede ser que sí.
Finalmente las normas son voluntarias y ella dependerá del comprador para decidir si es que me cree o pide algo más, alguna demostración de que efectivamente el producto cumple. Hay mecanismos que se le llama, por ejemplo, la declaración de conformidad del proveedor. Y para eso hay una norma, la 17050, que da los mecanismos cuando una primera parte quiere declarar que su producto cumple con una especificación. Entonces ahí la 17050 nos da algunas pautas de cómo podríamos nosotros hacer esa declaración. Si nosotros al cliente le decimos, aquí está mi declaración de que cumplo, ya dependerá, es por cuenta y responsabilidad del cliente o del comprador o el usuario final, si finalmente acepta esa situación. Pero como estamos en el Perú y somos recontra desconfiados, probablemente lo que nos va a pedir es una demostración de que efectivamente nuestro producto cumple con ciertas características. Entonces, ahí entra a tallar, pues, cómo le podemos garantizar que mi producto o servicio cumple con esas especificaciones dadas en esa norma técnica. Y ahí entra a tallar el tema de la evaluación de la conformidad, ¿no? La evaluación de la conformidad, que es la demostración formal de que un producto, un proceso, servicio, sistema de gestión, etcétera, cumple con unas especificaciones. Entonces yo llevo mi producto a un organismo de inspección, a un organismo de certificación, o lo llevo a un laboratorio de ensayos que me va a dar solamente resultados, y el cliente o el usuario será el encargado de determinar si cumple ciertas características. Entonces, yo lo llevo a un laboratorio de ensayos, a un organismo de inspección, etcétera, que me va a dar conformidad, y bueno, ¿cómo le puedo garantizar al cliente que la evaluación de la conformidad es confiable? Es decir, ¿puedo llevarlo a cualquier organismo de inspección, a cualquier laboratorio? Podría ser que sí. Pero, como estamos en el Perú, lo más probable es que nos digan, no, necesito que esos resultados sean de una entidad que me dé confianza. Y ahí entra a tallar estas normas de competencia. Entonces, ¿cómo le podemos garantizar? Cuando estos cumplen criterios establecidos en las normas ISO y EC y se puede verificar a través de la acreditación. Ah, ya sé, entonces este laboratorio, este organismo de inspección, este organismo de certificación ha sido evaluado por una entidad independiente, una tercera parte independiente, y por lo tanto ellos de manera competente han determinado que los resultados que va a dar este laboratorio de ensayos, este organismo de inspección, este organismo de certificación, son confiables. Y eso va a generar pues justamente la confianza en la aceptación de los productos y de los servicios en el comercio, tanto nacional como internacional. ¿Ok? Entonces, esas palabritas ya deben ser pues más o menos conocidas por ustedes, ¿no? Si están acá en el tema de la actualización es porque quieren más o menos qué cambios hay en la norma y por lo tanto ya conocen algo de la versión anterior. Y por lo tanto ya más o menos conocen pues esos temas de evaluación de la conformidad, estos temas de acreditación. Acá el murciélago también quiere ver la actualización. Entonces, la evaluación de la conformidad se determina su confiabilidad cuando, por ejemplo, puede demostrarse a través de una acreditación. Ojo, de igual manera, la acreditación es voluntaria. Quien quiere se acredita, quien quiere no se acredita. Obviamente, quienes se van a acreditar son aquellas entidades que ejecutan una actividad de evaluación de la conformidad. Entonces, pero el mercado mismo puede generar que para determinados sectores los resultados sean emitidos por una entidad acreditada, o un laboratorio de ensayos, o un organismo de inspección, o un organismo de certificación. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho, la evaluación de la conformidad es la demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema de gestión, digámoslo así, persona u organismo. Es decir, el conjunto de actividades que vamos a llevar a cabo para poder determinar esa conformidad se le denomina evaluación de la conformidad. Y hay una serie de actividades que individualmente o en combinación de ellas podrían determinar justamente esta conformidad. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos, creo, la certificación. Esa introducción la hacemos un poquito para ver cómo calza la norma, cómo calzan los ensayos dentro del marco de la evaluación de la conformidad. Bien, la certificación es un procedimiento por el cual una tercera parte proporciona confianza en que un producto, proceso, servicio, sistema de gestión o persona es conforme con unos requisitos especificados. Hay una norma técnica, quiero determinar si mi producto, proceso, persona, porque también hay la certificación de personas, ¿no? Que esto está orientado más que nada a actividades específicas. Por ejemplo, un operador de grúas, la persona se puede certificar, ¿no? Determinándose que esa persona cumple con los requisitos de la norma de operador de grúas. Entonces, entra a tallar un proceso de certificación de la persona. Sistema de gestión, creo que ya
las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 son claros ejemplos, productos, procesos y servicios, etcétera. Entonces, hay una norma de requisitos, entonces puede ser objeto a que se determine su conformidad. Y a través de la certificación es un medio. La certificación normalmente duran, dependiendo del esquema de certificación, pueden durar 3 años, 2 años o el tiempo que establezca el esquema de certificación. La certificación de un sistema de gestión normalmente dura 3 años, pero para otro tipo de esquema de certificación no es una obligatoriedad que dure ese plazo. Va a determinar que establezca el esquema. Entonces, al proceso de certificación, tener pues un plazo, eso va a implicar que hayan visitas periódicas del organismo de certificación para que pueda determinarse si ese producto, proceso, servicio, etcétera, sigue cumpliendo durante ese plazo, sigue cumpliendo los requisitos de la norma o la especificación que se haya establecido. Pero también podemos determinar la conformidad a través de la inspección. ¿Qué es la inspección? Es el examen de un producto, el examen de un proceso, el examen de un servicio, el examen de una instalación o el examen del diseño de cualquiera de estos 4 elementos y la determinación de su conformidad con requisitos específicos o sobre la base del juicio profesional con requisitos generales. La característica de la inspección es que dura en el momento que se hizo se determinó la conformidad. Pasado mañana, a la semana, no sabemos, el organismo de inspección no puede dar la garantía de que sigue cumpliendo, ¿no? Acá las instalaciones están cubiertas por la inspección, las instalaciones no están cubiertas por la certificación, ¿ok? Tanto para la certificación como para la inspección puede ser necesario que nosotros requeramos ejecutar ensayos. La norma de requisitos establece ciertas características con ciertos valores y capaz el inspector o la persona que va a través del organismo de certificación no pueda determinarlo directamente y necesite el apoyo de una instalación con personal específico, con equipamiento específico, condiciones especiales, ambientales específicas para poder determinar ese valor. Y ahí voy a necesitar, pues, ejecutar ensayos. ¿Qué cosa es un ensayo? Es la determinación de una o más características de un objeto de evaluación de la conformidad de acuerdo a un procedimiento. ¿El objeto de evaluación de la conformidad cuál es? Los productos o las muestras que ustedes van a analizar. Ese es el término genérico de aquello que va a ser sometido a una actividad de evaluación de la conformidad, que puede ser una persona, puede ser un sistema de gestión, puede ser un proceso, un servicio, todos esos son ejemplos de objetos de evaluación de la conformidad. ¿Bien? Y de acuerdo a un procedimiento, porque el procedimiento normalmente el hecho de determinar un valor cualitativo, cuantitativo o semicuantitativo va a estar determinado en un método de ensayo. Pero tanto para la inspección como para los ensayos puede ser necesario que utilicemos equipos de medición. Y para utilizar estos equipos de medición necesitamos saber si el valor que nos proporciona en la pantallita o la aguja es confiable o tenemos que hacerle algún ajuste. Y ahí entra a tallar la calibración. La calibración, que se entiende, es el procedimiento metrológico que permite determinar con suficiente exactitud cuál es el valor de los errores de los instrumentos de medición. Entonces, el resultado, el producto de una calibración, sabemos que es el error con su incertidumbre. Y eso nos va a permitir, digamos, hacer algún tipo de ajuste en el valor que obtengamos con el equipo de medición. Y de esa manera nos va a permitir que el equipo nos dé el valor, digamos, correcto. Eso nos va a permitir reportar, probablemente en un ensayo, una inspección, un valor correcto y de esa manera poder determinar la conformidad con los requisitos. Y ahí se cierra el círculo de la confianza que debemos tener en el resultado, aplicando individualmente o en combinación cualquiera de estas actividades de evaluación de la conformidad. ¿Bien? Ahora, yendo al tema de las normas, para poder ejecutar estas actividades, pues, en algunos casos tenemos herramientas que nos van a ayudar a determinar si el resultado de una certificación, de una inspección, de un ensayo, digamos, es confiable. Y para eso, digamos, el Comité de Evaluación de la Conformidad de ISO, ¿no?, que se trabaja conjuntamente entre ISO y ISE, nos dan pues una serie de herramientas con los requisitos para estos organismos de evaluación de la conformidad. Y en base a ello, digamos, si cumplen, se le otorga la acreditación. Si tienen alguna no conformidad, saben pues que hay evaluaciones complementarias para verificar la subsanación.
¿no? Todo esto, pues, obviamente, si es una entidad que recién va a optar por la acreditación, tiene que pues, presentar primero la solicitud con una serie de documentos, hay una evaluación documentaria, que pueden o no haber no conformidades, si estas se subsanan, pasa la evaluación de campo, si hay no conformidades, pasa una evaluación complementaria, para que finalmente, si logra subsanar esas no conformidades, se le puede otorgar la acreditación. El evaluador no es el que otorga, solamente informa resultados, este es el estado del sistema y ya pasa a través del especialista, el ejecutivo, pasa al CPA y en el CPA, el Comité Permanente de Acreditación, es donde se toman las decisiones. Así que cualquier problema, no le echen la culpa al pobre evaluador, ¿no? El CPA es el que finalmente toma las decisiones de otorgar, mantener, ampliar, reducir, ¿no? Suspender o retirar las acreditaciones. Bien, pero para esto el INACAL también tiene que cumplir con una norma, ¿no? Es como decir, ¿quién acredita al acreditador? ¿Quién le dice al INACAL, oye, tú eres competente para poder realizar acreditaciones? Ellos también tienen que cumplir con la 17011, que es otra norma sobre evaluación de la conformidad. Bien, y la acreditación, recordemos, se otorga para un alcance específico. No es que yo, al momento de estar acreditado, pueda declarar que todo lo que hago es de manera competente. Recordemos que tenemos un reglamento del uso del símbolo de acreditación y la declaración de acreditación. Entonces, si yo ejecuto 100 ensayos, yo puedo optar por acreditarme solamente en 5, pero solamente en esos 5 podré declarar yo, digamos, que estoy acreditado. Y para eso el reglamento ya tiene todas las pautas de cómo se hace esa declaración de la acreditación. Bien, pero también al momento de otorgar la acreditación, recordemos, hay que hacer una vigilancia del cumplimiento en el tiempo, ¿no? En la primera etapa de la acreditación, que son 3 años, hay 3 seguimientos a los 6, 16 y 26 meses, luego se les renueva y ya las acreditaciones son de 4 años con seguimientos anuales. ¿Bien? Luego, ¿por qué es importante el hecho de cumplir con una norma y que el INACAL, digamos, pueda acreditarnos y el INACAL a la vez cumple una norma? Hay un concepto que se llama acuerdos de reconocimiento, ¿ok? Que son, digamos, entidades que se encargan, pues, de demostrar que justamente estos organismos de acreditación cumplan con la 17011. Y hay acuerdos de reconocimiento que son a nivel regional, como el IAC, y a nivel internacional, como el ILAC y el IAF. Vamos a ver cómo es esta cadena. Hay una entidad, una empresa que quiere elaborar su producto y dice, yo quiero que mi producto sea aceptado y por lo tanto quiero cumplir con una norma técnica. Bien, acá. Yo voy a declarar que mi producto cumple con una norma técnica. Voy a diseñar todos mis procesos para que finalmente el producto cumpla. Pero mi cliente me está pidiendo que tengo que dar una demostración de que efectivamente mi producto cumple. Me está pidiendo solamente un informe de ensayos con los resultados y él se va a encargar de hacerla, determinar la conformidad. Ok, ¿quién me lo puede brindar? Voy a buscar un laboratorio de ensayos. ¿Cualquiera? Realmente sí. Pero si yo quiero tener confianza en el resultado, buscaré una que cumpla, pues, requisitos de competencia apropiados. Un laboratorio de ensayos que cumpla con la 17025. Pero también, además de pedirle que cumpla con la norma, voy a pedirle que esté acreditado, para así tener mayor confianza. Entonces, buscaré un laboratorio de ensayos que tiene que cumplir esta norma y buscaré, pues, que este laboratorio esté acreditado por alguien. Tiene que estar acreditado por el INACAL. Bien, pero el INACAL, bueno, perdón, error ahí, debería ser INACAL, también tiene que cumplir con la 17011. Y los que se encargan de verificar que los organismos de acreditación cumplan con la 17011 ya son los acuerdos de reconocimiento. Por ejemplo, el IAC es el Inter-American Accreditation Cooperation. Es un acuerdo de reconocimientos que tiene como ámbito América. ¿Qué quiere decir? Que los países, a través de sus organismos de acreditación, han firmado un acuerdo en el cual hay un reconocimiento de los resultados. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, soy un laboratorio de ensayos acreditado ante el INACAL y voy a emitir un informe de ensayos con el logo del INACAL, y este informe de ensayos va a ser utilizado en el comercio internacional, por ejemplo, va a acompañar un producto para que sea aceptado en otro país, bueno, si va a ir a otro país que forme parte de ese acuerdo de reconocimiento, ya ese producto, al ir acompañado con este documento, va a ser automáticamente aceptado. Es decir, ya no hay esos problemas de que se hace el ensayo en el punto de origen y se hace el ensayo en el destino. Y los problemas vienen cuando son resultados diferentes.
¿no? Que empiezan todo el tema de la apelación en el país de destino, porque digamos ellos tienen, digamos, la sartén por el mango. Y ahí vienen las dificultades. El hecho de que el INACAL forme parte de estos acuerdos de reconocimiento facilita sobre todo el comercio internacional. Pero también da confianza en el mercado nacional porque los resultados van a ser confiables. Obviamente resultados emitidos bajo el marco de una acreditación. Entonces, los acuerdos de reconocimiento tenemos a nivel regional el IAC y también tenemos el que nos compete a nosotros, el ILAC, que es el International Laboratory Accreditation Cooperation. Este es un acuerdo de reconocimiento internacional, donde ahí ya vemos países pues a nivel mundial. Justamente este año toca el seguimiento, ¿no? del IAC, ¿no? El IAC justamente para poder mantener el cumplimiento de la 17011, ya el Perú ya es firmante del IAC y es firmante de estos dos. El ILAC ve el tema de laboratorios de ensayo, o sea, los que acreditan laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración y organismos de inspección. El IAC sí ve, digamos, todas las actividades. Entonces, este año toca uno de los seguimientos que tiene que hacer el IAC para asegurar que el INACAL mantiene el cumplimiento de la 17011. La primera evaluación que pasaba, ahí es una evaluación entre pares porque vienen representantes de otros organismos de acreditación, digamos, a evaluar al INACAL. La evaluación inicial fue en el 2011, me parece que fue, luego en el 2013 vino el seguimiento a los 2 años y ahora a los 4 años corresponde otro seguimiento, ¿no? Me parece que en octubre creo que dijeron que iban a, más o menos, esa fecha, deberían estar viniendo nuestros amigos del IAC para hacer la evaluación al INACAL, para verificar que siguen cumpliendo los requisitos de la 17011, además de los propios lineamientos que el IAC pueda establecer. ¿Ok? Bien, ahora sí, entremos un poquito ya más al tema de la 17025. Les había comentado que a nivel de ISO existe un comité que se encarga de, digamos, ver las normas relacionadas a evaluación de la conformidad. Y este comité es el que se llama el Comité Casco, ¿no? Un poco la denominación está relacionada por los términos en inglés, ¿no? Conformity Assessment. No es textualmente, pero a veces algunos grupos de trabajo, algunos comités, la ISO suele asignarle por el objetivo que tiene este comité. Como es un comité conjunto, ¿no? La denominación normal de los comités es TCI y un número específico, pero en este caso es un comité conjunto y han creído conveniente no asignarle un número, sino una denominación, que en este caso es casco. Y los objetivos que tiene este comité es básicamente estudiar los medios para evaluar la conformidad de productos, procesos, servicios y sistemas de gestión con normas apropiadas y otras especificaciones. Es decir, nos va a brindar las herramientas para justamente poder determinar esa conformidad, pero también es preparar guías y normas técnicas internacionales relacionadas a justamente estas prácticas de la evaluación de la conformidad y además también nos da las herramientas para poder evaluar a los laboratorios de ensayo, a los organismos de inspección, a los organismos de certificación, entre otros. Y también tiene como objetivo promocionar el reconocimiento mutuo y la aceptación de los sistemas de evaluación de la conformidad nacionales o internacionales, como habíamos visto pues en estos acuerdos de reconocimiento que pueden ser bilaterales, regionales o internacionales. Entonces, este comité es el que se encarga de dar todas esas herramientas. ¿Bien? Ahora, en casco, ¿quiénes participan? Ahí en celeste podemos ver los miembros participantes o lo que se le llama los miembros P. Todos los que están en celeste son miembros P, es decir, miembros participantes, que tienen derecho a voz y tienen derecho a voto, ¿no? Desde el momento que hay la propuesta de un documento de trabajo o que se recibe la propuesta para revisarlo hasta que finalmente sale publicado. Y también tenemos los miembros observadores, que son los miembros O, que solamente tienen derecho a voz y no tienen derecho a voto. ¿Ok? Entonces ahí tenemos en naranja aquellos países que son miembros observadores. Los que están ahí en grises, digamos, no pertenecen a este comité casco. Y aquí vemos un puntito azul que es Suiza, porque ahí está la sede.
¿no? El cuartel general, digamos, de ISO, donde se desarrolla la mayor cantidad de reuniones del Comité Casco. Pero también este comité se puede ir reuniendo en diferentes países. ¿Ok? Tanto así que la última reunión, la plenaria de Casco, fue en Vancouver, ¿no? Que fue ahora en abril, y de ahí se han pues tomado algunas decisiones respecto al trabajo que se realiza a nivel de Casco. Cuando se desarrolla un documento, les decía que parte de un New Work Item Proposal, ¿no? Una propuesta nueva de trabajo para un ítem de trabajo, el cual ya sea porque es un documento nuevo o se decide revisar un documento. Esta información la pueden sacar de la página web de ISO, ¿eh? Así que no se maten tomando las fotos porque entran a la página web de la ISO. Sé que terminando esta charla se van a ir corriendo a la página web, a la computadora para entrar a la web de la ISO, ¿no? Ya hemos visto, la página web de la ISO es www.iso.org. Entonces, entran ahí, hacen clic, como hizo Tula, y entran a la página web de la ISO. Entonces, hay una etapa de propuesta en la cual se plantea revisar un documento o elaborar un documento nuevo. Luego se forma la etapa de preparación donde hay un working draft, donde hay un grupo de expertos que se encargan de elaborar el boceto de documento, ¿no? El primer documento que va a iniciar, digamos, su revisión. Luego este working draft ya pasa a una etapa de comité, donde ahí ya empiezan a ser revisados por los diferentes integrantes, ¿no? En este caso son países, para poder finalmente elaborar un DIS, que es el Draft International Standard, que este sí ya puede ser consultado no solamente a nivel de comité, sino puede ser consultado a diferentes partes. Además, cada país a veces lo que suele hacer es, recibo el documento y forma talleres, ¿no? Pide la opinión de las diferentes partes interesadas, que obviamente no forman parte del comité espejo del Comité Nacional. En el Perú tenemos un comité de evaluación de la conformidad, que es el comité espejo de este Comité Casco. Yo tengo pues el honor de presidir ese comité, ya desde algunos años, y el hecho de ser comité espejo nos da la oportunidad de ir revisando el documento desde sus etapas iniciales, ir opinando. Algunos comentarios son aceptados, otros son no aceptados, pero por lo menos tenemos bastante participación internacional. Luego que está en DIS, hasta esta etapa se pueden formular comentarios de fondo, es decir, cambiar requisitos, agregar, retirar requisitos, ¿ok? Una vez que pasa esta etapa de DIS, que tiene que alcanzar un porcentaje mínimo de votos a favor y un porcentaje máximo de votos en contra, ya puede pasar al FDIS, que es el Final Draft International Standard. Y cuando está en esta etapa, ya no pueden haber cambios de fondo, solamente cambios de forma, para que finalmente pueda ser publicada como norma internacional. Del FDIS al DIS, del FDIS a lo que es a la norma, son poquísimos cambios. Normalmente son de redacción, cambio de orden en textos, alguna nota aclaratoria, etcétera. Pero no hay cambios de fondo. Y actualmente la 17025 se encuentra en esta etapa, en la etapa de DIS. O sea, el documento que ustedes han escuchado, que digamos está actualmente la 17025, es el DIS, es el Draft International Standard. Este documento empezó la votación en enero, finalizó en marzo, más o menos, terminó la etapa de emisión de comentarios, donde uno normalmente vota, digamos, se aprueba con comentarios, se rechaza o se abstiene, ¿no? El Perú votó por aprobarla con comentarios. Y, digamos, la mayoría de países, tanto en ISO como en ISE, digamos, votaron a favor justamente del DIS. Actualmente está en etapa pues de revisión de comentarios. En julio se van a reunir, me parece que en Ginebra, y por ahí están las diapositivas, justamente un grupo de trabajo dentro de este comité encargado de revisar esta norma. Y ahí van a revisar cada uno de los comentarios que se han recibido de los diferentes países. ¿Ok? Y dependiendo de eso, van a tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, esta norma, la 17025, nos va a servir pues para establecer los requisitos de competencia de un laboratorio de ensayo o de un laboratorio de calibración. Este es el documento como está actualmente, en DIS. Este es el que ha circulado. No sé si alguno de ustedes que pertenece al Comité de Evaluación de la Conformidad ha tenido oportunidad de revisarlo.
La votación empezó el 29 de diciembre del 2016 y terminó el 22 de marzo del 2017. Hasta esa fecha tuvimos la oportunidad en el INACAL para manifestar nuestro voto como país. Nosotros, en el Comité Casco, le enviamos nuestra posición de comité a la Dirección de Normalización y ellos son los que se encargan de electrónicamente emitir nuestro voto a ISO, a este Comité Casco. Entonces, actualmente, esa es la carátula del documento y esta norma ha tenido, pues, una evolución. Aquellos que pasen, pues, los 40 años quizás, o 35, para ser benevolentes, no sé si se acordarán de la guía 25, ¿no? Que creo que la mayoría de acá pasa los 40 años, ¿no? ¿Me parece? ¿O no? ¿No? Parece. Bueno, la guía 25 fue el primer documento que fue publicado que establecía requisitos de competencia técnica. Pero, pues, fue el año 90 y era una guía. Porque antes los documentos que establecían requisitos para estos organismos que ejecutaban ensayos, calibraciones, inspecciones, estaban en guías. Pero una guía, pues, si yo quiero establecer requisito de competencia, era un documento que no era el más apropiado. Es así que deciden, en algún momento, que esos requisitos no pueden estar en guías. Y se decide que esos requisitos tienen que pasar a normas. Y así es que en el año 99 sale la norma 17025. La primera norma que establecía requisitos para laboratorio de ensayo y laboratorios de calibración. Dentro de las actividades de evaluación de la conformidad, como norma fue la primera. Luego, fue la segunda porque la 17020 ya era el año 98. ¿No? Entonces, atendiendo esa solicitud, esta guía 25 pasa a ser norma, ya en el año 99 establece, pues, un contenido, ¿no? 5 capítulos, tenía requisitos en el capítulo 4, requisitos de gestión, el capítulo 5, requisitos técnicos. Pero esta norma es revisada y en el año 2005 sale una nueva versión que realmente no tiene cambios significativos respecto a la versión anterior. Tiene unos requisitos nuevos, ¿no? Sale una corrección, sobre todo en las tablas, en el año 2006 y en el año 2010 esta norma es revisada y se ratifica, se confirma la versión del 2005. Pero ya pues Casco establece que las normas que establezcan requisitos para los organismos de evaluación de la conformidad tienen que tener una estructura y sacan un procedimiento incluso que establece elementos comunes que van a ser incorporados en esta versión. Y es así que se espera que en este año, no debe pasar de este año, porque va a depender mucho de la reunión de julio para ver si la norma finalmente va a ser publicada como norma o pasa a la siguiente etapa que es el FDIS, el Final Draft. Y de ahí cuando entra el Final Draft ya tiene pues una nueva etapa de votación y si sucediera esa situación se esperaría pues que probablemente en agosto salga el FDIS y en octubre más o menos, octubre-noviembre, salga publicada la nueva versión de la 17025. Eso es lo proyectado, lo que se esperaría. Pero hay que ver, digamos, la revisión, o sea, qué resulta de la revisión de estos comentarios que se han recibido de esta etapa de votación. Bien, pero que el 2017 no pasa, no pasa. Ahora, este proyecto, les iba comentando, ha sido aprobado en marzo, con el 91% de los miembros P de ISO y el 85% de los miembros P de la IEC, de los que votaron a favor de dicho documento. Porque recordemos, como es una norma ISO-IEC, entonces tiene que pasar por ambas entidades. También a veces piden la opinión de REMCO, que es el tema del comité que ve los materiales de referencia, también se le suele dar un tipo de opinión. Pero, tanto a nivel de ISO como de IEC, de sus países integrantes, se tiene que, digamos, solicitar sus comentarios, su votación respecto a ese documento. Entonces, de los miembros P de ISO, el 91% votó a favor y de los miembros P de IEC, el 85% votó a favor, de los que integran este comité de evaluación de la conformidad. Bien, entonces un grupo ya se reunió en mayo en Vancouver para revisar y preparar los comentarios al DIS a ser presentados al Working Group, ¿no?, del 44. Este es el grupo de trabajo dentro del Comité Casco que está viendo el tema de la 17025. Y en julio se van a reunir en Ginebra para justamente
ya tener ya compilados todas las observaciones, todos los comentarios, para que ahí finalmente puedan decidir. ¿Y cuál va a ser? ¿Cuáles van a ser las alternativas? El Working Group 44 tomará la decisión si pasa un FDIS, ¿no? En caso se acuerden cambios técnicos durante la revisión de comentarios, o procede directamente a su publicación como norma internacional. Entonces, esperemos hasta finales de julio, ya estamos en julio, para ver cómo va a evolucionar ese tema. Pero este año va a salir. Ahora, esa es la, digamos, estructura actual de la norma, ¿no? 3 capítulos introductorios, a partir del 4 ya entra los requisitos, en este caso los requisitos relativos a la gestión, con sus 15 apartados que, digamos, ustedes ya conocen. Tenemos el capítulo 5 con los requisitos técnicos, que tenemos 10 apartados. Bueno, lo que va a hacerse ahora es casi como una redistribución de los requisitos de la norma. Además de otros requisitos que se le están incorporando y algunos requisitos ya existentes se han modificado, agregándole algunas pautas adicionales a cada uno de ellos. Bien, ahora, ¿cuál es la estructura que va a tener actualmente o que tiene actualmente el DIS? Y que esperemos que esta estructura se mantenga hasta que salga publicada como norma internacional. Bueno, de los 5 capítulos que teníamos, ahora vamos a tener 8 capítulos. Los 3 primeros, como que mantienen su estructura, porque si ustedes han tenido oportunidad de revisar diferentes normas, esos 3 capítulos se mantienen en todas. En el objeto y campo de aplicación es para qué sirve la norma y quiénes pueden aplicarla. Las referencias normativas, con qué otras normas tengo que utilizar esa norma para, digamos, darle un uso apropiado, y los términos y definiciones donde a veces nos hace referencia a otra norma de vocabulario o incluye, digamos, términos y definiciones específicos o una combinación de ambos. Entonces, esto es la estructura que vamos a tener actualmente. Y a partir del capítulo 4 ya vamos a tener, digamos, los nuevos, digamos, el reacomodo de los requisitos de la versión actual, la inclusión de nuevos requisitos y los cambios en los requisitos ya existentes. Los requisitos generales, donde vamos a ver temas sobre imparcialidad, sobre confidencialidad, los requisitos relativos a la estructura, donde vamos a ver básicamente los requisitos relativos a la organización, ¿no? Que debemos tener pues una estructura organizacional, quien sea a cargo de las operaciones del laboratorio, etcétera. Ya vamos a ver en unos momentos un poquito más de detalle de cada uno de estos capítulos. Los requisitos relativos a los recursos, es decir, qué recursos necesita el laboratorio. Entonces, si vemos de la versión anterior, ¿qué apartado nos habla de recursos? Personal, equipos, instalaciones y condiciones ambientales, ¿no? Son requisitos que vamos a encontrar en este capítulo. Los requisitos relativos a los procesos. Y aquí es lo que normalmente se encuentra desde que tomamos el contacto con el cliente o el solicitante del servicio hasta que le entregamos los resultados. Entonces, todas esas etapas vamos a ver, ¿no? La parte de la versión actual, ¿cuál sería? Revisión de pedidos, ofertas y contratos, la parte de la selección del método, ¿no? Luego puede implicar el tema de la validación del método de ensayo, temas de la incertidumbre, ¿no? El aseguramiento de la calidad, el informe de resultados. Y luego, en el capítulo 8, vamos a ver los requisitos relativos al sistema de gestión, lo que ya, digamos, más o menos conocemos: acciones correctivas, ¿no? Control de documentos, control de registros, auditorías internas, revisión por la dirección y un elemento nuevo que es el abordar los riesgos y oportunidades, ¿no? Acá se está jalando un poquito lo que vemos en la 9001-2015, donde ahí en esa versión ya se incluyen los riesgos y oportunidades. Bueno, en esta versión también se está incluyendo, por lo menos en este DIS está figurando el tema de los riesgos y oportunidades. Esperemos que se mantenga así. ¿Qué riesgos podríamos identificar, ¿no?, que pueda afectar la validez del resultado? Y ahí es ponernos a pensar, ¿qué pasaría si? Y ver, pues, rubro por rubro, qué riesgos podrían presentarse. Que para algunos casos ya podemos tener controles o acciones ya implementadas. Para otros casos podría ser necesario establecer algún tipo de acción adicional o una medida adicional. ¿Ok? La norma, el DIS, hasta el momento no nos indica una metodología, por lo tanto nosotros tomaremos la más apropiada. Que alguno por ahí le va a decir, no, que tienes que utilizar la ISO 31000. Ok,
si quieres utilízala, pero no es un requisito de la norma que se utilice la ISO 31000 como concepto de gestión del riesgo, ¿no? Con las etapas pues, de el contexto del riesgo, la identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento y el seguimiento de los riesgos. Todo ese concepto que nos da la 31000 no es una obligación que la incluyamos, pero si ustedes quieren, digamos, optar por esa alternativa, esa herramienta, no hay ningún problema, ¿ok? Hay unos elementos comunes a las normas ISO que da el Comité Casco, en las cuales hay un procedimiento, el procedimiento 33, que nos indica que para algunos casos todas las normas tienen que tener algunos requisitos comunes con texto común. ¿Orientado principalmente a qué? Imparcialidad, confidencialidad, quejas y sistema de gestión. Los que tienen oportunidad de, aparte de en sus trabajos, ejecutar ensayos, que también hacen inspecciones, que hacen certificaciones, podrán ver pues que la 17020, la 17065, la 17021, ¿no? Tienen pues requisitos comunes y casi con el mismo texto, en lo que respecta a imparcialidad, en lo que respecta a confidencialidad, en lo que respecta al proceso de resolución de quejas y apelaciones, y en los requisitos relativos al sistema de gestión. Bueno, esa terminología común, el plantear casi el mismo texto, obedece a este procedimiento que maneja Casco. Y este procedimiento de Casco nace pues de unos documentos, los ISOPAS 17001 hasta el 17005, que ya finalmente esos ISOPAS han sido derogados porque esos elementos han sido incorporados en este procedimiento que se maneja internamente en el Comité Casco de ISO. Entonces, hay requisitos dentro de la 17025 que tienen que respetar lo que indica este procedimiento. ¿Ok? No se nota muy bien, creo que les van a entregar una, no sé si les han entregado, las diapositivas. Esa es la estructura actual que tiene el DIS de la 17025. Tenemos el objeto y campo de aplicación, las referencias normativas y los términos y definiciones. Luego viene, después vamos a ver un poquito más ya en detalle, ya más desagregado, los requisitos generales que están relacionados a la imparcialidad y la confidencialidad, los requisitos relativos a la estructura, donde vamos a ver aquí toda la parte organizacional, ¿no? Definir responsabilidades, autoridades, ya no vamos a hablar específicamente del responsable de la calidad, se nos dice la dirección debe asignar, ¿no?, las responsabilidades y autoridades para, y nos dice las funciones, ¿no?, establecer, implementar y mantener el sistema de gestión, informar sobre el desempeño del sistema de gestión, ya no es una exclusividad del responsable de la calidad. Pero no se asusten, si algunos de ustedes son responsables de la calidad, no se asusten que no se van a quedar sin trabajo, sino simplemente se oficializará que quizás el que ocupa tal cargo va a tener tales responsabilidades. Pero ya no es que sea el responsable de la calidad, que sea el responsable técnico, el director técnico, no. Hay que asignar, simplemente va a asignar funciones y la dirección determinará a quiénes se le va a asignar. ¿Ok? También en el capítulo 6 los requisitos relativos a los recursos, un aspecto de generalidades, luego vamos a ver aquí lo del personal, lo de las instalaciones y condiciones ambientales del laboratorio, lo que es el equipamiento, la trazabilidad metrológica y los productos y servicios, digamos, suministrados externamente, que en la versión actual es el tema de compra de servicios y suministros. En el capítulo 7 vamos a ver los requisitos del proceso y aquí vamos a ver la revisión de pedidos, ofertas y contratos, vamos a ver aquí lo que es la selección, verificación y validación de los métodos, vamos a ver el muestreo, el manejo de los ítems de ensayo y de calibración, los registros técnicos, la evaluación de la incertidumbre de la medición, el aseguramiento de la calidad de resultados, el informe de los resultados, las quejas, la gestión del trabajo no conforme y el control de los datos y la gestión de la información. Eso es lo que vamos a ver, por lo menos lo que está actualmente en el DIS, esa estructura. Y ahí ustedes ya estarán viendo, de los que ya conocen la 17025, bueno, los requisitos, cómo se están reacomodando. Porque les decía, la versión actual como que se está reacomodando en algunos puntos. Luego, en los requisitos de gestión tenemos las opciones, la opción A y la opción B. La opción A es lo que dice la norma y la opción B es, te da la referencia, si tienes un ISO 9001 implementado, te puede ayudar.
Vamos a ver la documentación del sistema de gestión, el control de los documentos, el control de registros, las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, la mejora, la acción correctiva, auditorías internas y revisiones por la dirección. Desde el hecho que se habla abordar los riesgos y oportunidades, ya nos está hablando de acciones preventivas. Por lo tanto, el requisito de acciones preventivas ha sido retirado de este DIS. Lo mismo que ha sucedido pues en la ISO 9001. Los que tienen oportunidad de conocer también la ISO 9001 saben que el requisito de acciones preventivas ha sido retirado por la inclusión del requisito de abordar los riesgos y oportunidades. Bueno, aquí en el DIS, por lo menos hasta el momento, ¿no? Veremos qué pasa en julio, hasta el momento también se han retirado las acciones preventivas y desde el hecho que se incorpora el requisito de abordar o las acciones para abordar riesgos y oportunidades, ya nos está obligando a ser preventivos. Porque antes, ¿qué es lo que pasaba? Íbamos en una evaluación o en una auditoría interna, vemos acciones preventivas, no, este año no hemos tenido. ¿Ok? ¿Podemos levantar una no conformidad? Quizás no. Normalmente se solía colocar o reportar algún hallazgo cuando pues en un tiempo considerable no se encontraba acciones preventivas porque no podíamos evidenciar que cumplían con ese requisito. Pero ahora no, como ya no están las acciones preventivas, desde el hecho de que abordemos, ¿no?, los riesgos y oportunidades, ya nos va a obligar a ser preventivos. Porque desde el hecho que vamos a preguntar, ¿qué pasaría si se presenta esta situación? Ah, puede suceder esto. Entonces, ¿qué acciones tenemos que tomar para evitar que esa situación se presente? Y ahí ya estamos siendo preventivos. ¿Ok? Vamos a ir viendo o desglosando un poquito más estos requisitos. Bien, en el objeto, perdón, en el capítulo 1, vamos a ver el objeto y campo de aplicación. Ahí no hay mayores cambios. Hay cambios sí en redacción, pero en la esencia, en el espíritu de ese requisito, no hay mayores cambios. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, que dice, esta norma especifica los requisitos generales acerca de la competencia, ¿no?, la imparcialidad y la operación sistemática de laboratorios. Es decir, no se centra solamente en el tema de la competencia, sino también hace un poco de hincapié en la imparcialidad y también en la operatividad misma del laboratorio. Porque ya desde el momento en que pones un apartado que dice requisitos relacionados a los procesos, ya te está, ¿no?, metiendo la idea de procesos. Y cuando hablo de procesos tengo que hablar pues de la operación de los procesos. Por eso es que se está hablando ahora de la operación sistemática de los laboratorios, cómo van funcionando. Aplicable de igual manera a todas las organizaciones, independientemente de la cantidad de personal que lleve a cabo las actividades de laboratorio. Ese es un tema, por ejemplo, que está discutiéndose, la definición de actividad de laboratorio, ¿no? Entonces, está en plena discusión si va a incluir que el muestreo también va a ser parte de la actividad de laboratorio o no, va a ser opcional o no, va a ser requisito para el ensayo de la calibración o no. Entonces, este tema sí está causando bastante discusión, la definición de actividad de laboratorio. También, dentro del campo dice, pueden usar la presente norma los clientes de laboratorio, las autoridades de reglamentación, las organizaciones y los esquemas que usan evaluación por homólogos, los organismos de acreditación y otros también, para confirmar o reconocer la competencia de los laboratorios. Recordemos, la 17025 no es una exclusividad del organismo de acreditación. También puede ser utilizada por cualquier otra parte que la utilice para demostrar la competencia de un laboratorio. Yo soy un gran comprador y uno de mis proveedores es un laboratorio de ensayos porque yo quiero enviar mis muestras a ese laboratorio. Ya es opción mía si le pido una acreditación o simplemente le puedo decir, para determinar la confianza de tus resultados, yo necesito que cumplas con la 17025. Ya sea porque evidencia que estás acreditado, o yo puedo ir y te hago una auditoría y determino qué tanto cumples la 17025. Eso puede optarlo una entidad privada y sin ningún inconveniente, porque recordemos, estas normas son voluntarias. Ya dependerá de quién la utilice para ver si pide alguna acreditación o identifica la determinación de la conformidad con esta norma de algún otro modo. ¿Ok? Luego, en el capítulo 2 y 3, bueno, el capítulo 2, las referencias normativas se mantienen a la 17.000 y el vocabulario internacional de metrología.
En el capítulo 3 de términos y definiciones, de igual manera, nos hace referencia a la 17.000 y al BIM, pero además coloca una serie de definiciones que actualmente todavía están en revisión, para ver si finalmente van a ir o no van a ir, o si va a haber alguna modificación, sobre todo en el término actividad de laboratorio. En el capítulo 4 vamos a ver lo referido a la imparcialidad y a la confidencialidad. ¿Qué nos pide para la imparcialidad? ¿No? Que el laboratorio debe ser responsable por la imparcialidad, debemos tener una alta dirección comprometida con la imparcialidad y que evidencie su compromiso con la imparcialidad. Aquí ya nos va a tocar el tema de riesgos, porque nos va a hablar de que el laboratorio debe identificar los riesgos que afectan a la imparcialidad, ¿no? Y si detecta riesgos, tiene que eliminarlos o minimizarlos. No tiene más opciones. Con los riesgos, ¿no? Quienes quizá manejan un poquito más el tema de riesgos, yo para los riesgos puedo tener diferentes opciones. Puedo eliminarlos, minimizarlos, evitarlos, reducirlos, compartir los riesgos o incluso hasta mantener el riesgo, dependiendo pues de la evaluación que haga de ese riesgo. Para el caso de la imparcialidad, solamente tenemos la opción de eliminar o minimizar ese riesgo que podamos tener a la imparcialidad. ¿Ok? No nos da una metodología, da libertad para que cada laboratorio opte por la metodología que crea conveniente para, primero que nada, identificar los riesgos y si es que identifica, cómo los elimina o minimiza, que afecten a la imparcialidad. Porque siempre cuando se hable de un riesgo, tenemos que ver riesgo a qué. A la validez del resultado, a la operatividad de un proceso, un riesgo a la imparcialidad, un riesgo ambiental, un riesgo a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dependiendo del riesgo, nosotros tenemos que enfocar. Si es que, uno, la metodología y luego cómo hacemos justamente esa evaluación del riesgo. Y también nos habla sobre la confidencialidad, que ya nos hablaba en la versión actual, de la imparcialidad también, pero recordemos en el 415, ¿no? Literales B y D, nos hablaba algo de la imparcialidad, ¿no? Estar libre de presiones comerciales, financieras u otras indebidas. Y en el E nos hablaba, ¿no? Evitar involucrarse en cualquier actividad que pueda comprometer su imparcialidad, etcétera, etcétera. Acá no, aquí en el 4.1 ya tenemos un mayor detalle en lo que respecta a la imparcialidad. Y en la confidencialidad, de igual manera, teníamos en el 415C, me parece, la política y procedimientos para proteger la información, etcétera, eran 3 líneas. Aquí, si no, ya tenemos todo un apartado referido a la confidencialidad, que nos dice que debemos toda la información que recibamos del cliente tiene que ser mantenida de manera confidencial, excepto pues aquella que está publicada en la web, etcétera. Y si por mandato legal o por ley tenemos que revelarla, esta información tenemos pues que proporcionarla y comunicar al usuario de esa información que efectivamente hemos comunicado pues por mandato legal, etcétera, esa información. ¿Ok? Luego, en el capítulo 5 tenemos algunos elementos que quizás ya más o menos conocemos, ¿no? Que debemos ser una entidad legal, ¿no? Que ese requisito es casi el mismo que tenemos actualmente. Tenemos que tener una dirección responsable por el laboratorio, es decir, las operaciones técnicas, digamos, cuál elemento de la dirección o qué área de la dirección va a ser el que va a ser responsable de las operaciones del laboratorio. Cumplir con que se mantiene que el laboratorio debe cumplir los requisitos de la norma y los demás requisitos aplicables. ¿Cuáles son? Los de cliente y los legales y reglamentarios. Debemos definir y documentar las actividades del laboratorio, ¿no? Sobre todo el alcance, que también ya está incluido actualmente. Debemos tener pues mecanismos para la organización, ¿no? El organigrama, definir responsabilidades, la documentación en la medida necesaria. Debemos tener personal con autoridad para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión, identificación de desviaciones, informar sobre el desempeño. Ya no es alguien que reporte directamente a la alta dirección. La dirección definirá a quién le delegan todas estas autoridades y responsabilidades. Luego también, el laboratorio debe mantener la integridad del sistema cuando se planifican cambios en este. Y también elementos para poder comunicar sobre la eficacia, ¿no?, de las actividades del laboratorio y la importancia de cumplir con los requisitos del cliente, que también lo veíamos en el capítulo de organización dentro de la versión actual, ¿no?, en el apartado 4.1. Bueno, estos son los elementos que actualmente están en el DIS. ¿Ok? Recordemos que como estamos en el DIS, todavía pueden haber cambios de fondo. ¿Ok?
Luego, en el capítulo 6, tenemos pues las generalidades, ¿no? Donde nos indica que el laboratorio debe proporcionar los recursos en cuanto al personal, instalaciones y condiciones ambientales, equipamiento, etc. En cuanto al personal, tenemos muchos requisitos comunes a los que actualmente tenemos en el apartado 5.2 de la norma, ¿no? Que debemos establecer los requisitos de competencia para el personal. Las personas que ocupen esos cargos tienen que demostrar que cumplen esos requisitos de competencia. Vamos a tener mecanismos o procedimientos para que, además de la formación, para la selección, ¿no? La determinación de la competencia, las autorizaciones y el seguimiento de la competencia. Ahí sí hay un cambio un poco mayor, ¿no? Porque en la versión actual nos pedía solamente un procedimiento para la formación. Pero en esta versión sí ya es casi desde que lo seleccionas, ¿no? Le das la formación, lo autorizas y haces el seguimiento de su competencia. También nos habla de que las responsabilidades y autoridades tienen que estar definidas, entre otros elementos que ya manejamos en la versión actual. En el 6.3 vamos a ver lo referido a instalaciones y condiciones ambientales, y ahí la norma no tiene mayores cambios. Ha cambiado un poquito en la redacción, pero en esencia son casi los mismos requisitos que manejamos actualmente en el 5.3. En el 6.4, dentro de lo que es equipamiento, aquí sí tenemos casi todo lo que tenemos en el 5.5 de la versión actual, pero siempre había un problema desde que se dio la traducción del equipment, ¿no? En un inicio se tradujo como equipos. En inglés se mantiene el término, pero ya no solamente solamente considera a lo que son equipos o dispositivos, también abarca, por ejemplo, materiales de referencia, abarca reactivos. Entonces, el denominarle equipos ya no era lo más apropiado. Y ahora, digamos, también yo participo en el grupo de traducción de las normas, que sale de estas de evaluación de la conformidad y gestión de la calidad, y se ha más o menos acordado que ahora se denomine equipamiento y ya no equipos, porque el laboratorio tiene que estar equipado. Entonces, equipamiento da una idea de una mayor amplitud de qué es lo que tiene que tener el laboratorio adicionalmente a los dispositivos o a los equipos que convencionalmente llamamos. Entonces, ahora la propuesta va a ser, y seguramente así va a figurar en la traducción oficial, ya no equipo, sino equipamiento, porque abarca los equipos propiamente dicho, los materiales de referencia, va a abarcar también los reactivos, los instrumentos que utiliza el propio laboratorio. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener, digamos, casi todo lo que tenemos actualmente en el 5.5, que los equipos tienen que ser adecuados, que tienen, sobre todo los equipos de medición, tienen que tener el nivel de exactitud apropiado, que debemos mantener los registros de todo el equipamiento del laboratorio. Si un equipo se detecta que está defectuoso, tenemos que aislarlo, identificarlo, ¿no? Y analizar el efecto de los defectos del uso de ese equipo, entre otros elementos que ustedes ya conocen que figuran en el 5.5. ¿Ok? Luego, en lo que se refiere a la trazabilidad metrológica, está todo el 5.6, ¿no? La trazabilidad, que tengo que asegurar la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, que los equipos tienen que estar calibrados, ahí nos salen los patrones de referencia, los materiales de referencia, etcétera, ¿no? ¿Qué condiciones deben tener estos elementos? Casi todo el 5.6 lo han pasado al 6.5. Y en el 6.6 tenemos los productos y servicios suministrados externamente, que es lo que nosotros tenemos actualmente en la versión del 2005, en el 4.6, ¿no? De compra de servicios y suministros, ¿no? Todo ese apartado lo han incluido en este punto y además le han agregado algunos elementos que está en el capítulo 7 de la norma ISO 9001. Esta norma tiene algunos elementos de esa ISO 9001 y en la parte de compras le han agregado algunos elementos, como por ejemplo, algo que en la ISO 9001 dice que el producto puede ser, lo que yo compro puede ser suministrado directamente del proveedor al cliente. Aquí da a entender que también algo que yo pueda comprar, puedo suministrárselo directamente al cliente, del proveedor al cliente, y no pasar, digamos, por el laboratorio, ¿no? Digamos, si hay una subcontratación y se autoriza que, digamos, el resultado del informe de ensayo sea entregado directamente al cliente, bueno, podría ser un resultado, pero, digamos, todavía está como decía, como está en DIS,
vamos a ver si finalmente hay comentarios a ese requisito o queda tal cual como está en la versión del 2005. Pero este es el apartado prácticamente de compras. Y se mantiene toda la información que tenemos que presentarle al proveedor, la verificación de los productos o servicios una vez que los recibimos, que no debemos utilizarlos hasta que se haya verificado que cumple con los requisitos, que tenemos pues que tener mecanismos para poder seleccionar, evaluar, reevaluar y hacer el seguimiento de los proveedores, que es algo parecido a lo que nos habla actualmente, que solamente nos habla de la evaluación de proveedores. Aquí tenemos que también hacer el seguimiento del desempeño de estos proveedores. ¿Ok? Entonces, elementos bastante parecidos a los que tenemos actualmente y algunas incorporaciones que obedecen a lo que dice la ISO 9001-2015. En el capítulo 7 tenemos nuestro apartado, quizás, o nuestro capítulo más extenso, donde aquí vamos a tener la revisión de pedidos, ofertas y contratos, ¿ok? Tal cual es casi una transcripción, tiene el mismo espíritu, que debemos tener, pues, tenemos que ver claramente cuáles son los requisitos, ver si tenemos la capacidad, hacer una revisión, ¿no? Ver, seleccionar el método apropiado, mantener registros de esa revisión, si hay cambios, cómo se va a comunicar los cambios internamente, y también en este apartado vamos a incluir lo referido a las actividades de laboratorio suministradas externamente. O sea, ¿qué laboratorio decide, digamos, que una entidad externa va a realizar, digamos, esa parte? Aquí no lo, digamos, restringe a que sea la totalidad del ensayo, porque nos habla básicamente de la actividad del laboratorio. Entonces, tenemos que entender, o tiene que estar claramente definido, qué cosa es la actividad del laboratorio para poder entender. Va a ser probablemente el muestreo, que lo subcontrate, podría ser. Va a ser el ensayo, va a ser parte del ensayo, va a ser la calibración, parte de la calibración que nosotros podemos contratar externamente. Recordemos que una cosa es lo que nos dice la norma y otra cosa es lo que nos va a decir el INACAL cuando modifique su directriz, ¿no? En la versión actual, ¿qué nos dice la norma? Que podemos contratar, subcontratar de manera permanente o de manera eventual a una entidad que sea competente. Pero la directriz nos indica que solamente podemos subcontratar a entidades, a laboratorios acreditados, ¿no? Y solamente de manera, pues, digamos, esporádica y debidamente justificada. ¿Ok? Entonces la directriz nos limita un poquito la aplicación total del requisito. Entonces, cuando finalmente salga publicada la 17025, vamos a ver cómo el INACAL hace la modificación de lo que esté en la directriz, pero va a estar en función a que finalmente cómo se defina actividad de laboratorio. ¿Ok? Luego, aquí es la negociación con el cliente y de ahí, digamos, tenemos el 7.2, donde está la selección, verificación y validación del método de ensayo. Aquí la selección, digamos, es similar a lo que tenemos actualmente en el 5.4. No tenemos las generalidades, pero también tenemos el 5.4.2. Entonces ahí vamos a seleccionar el método apropiado, ¿no? Veremos que sea la versión vigente, verificaremos que podemos aplicar correctamente un método normalizado y aquellos que sean no normalizados pues tendrán que ser validados. Y los requisitos de validación son similares a los que tenemos actualmente en la versión, la versión del 2005. Tenemos el apartado 7.3 que es muestreo, en el cual tiene la misma esencia, digamos, casi como que el 5.7 lo han pasado al 7.3 de este DIS, ¿no? Hay que establecer un plan, un procedimiento de muestreo, la información que vamos a tener que recopilar del muestreo, si hay desviaciones que también tienen que mantenerse los registros, entre otros puntos. El 7.4 nos habla del manejo de los elementos de ensayo de calibración, que es similar, casi textualmente han copiado, todo lo del 5.8 de la versión actual, ¿no? Que se debe tener procedimientos ¿para qué? Para el transporte, manipulación, almacenamiento, conservación y disposición, ¿no? De los elementos de los ítems de ensayo. También nos habla que si hay anomalías, esas tienen que ser registradas, entre otros puntos. Entonces, lo mismo que tenemos en la versión actual está bien parecido en este 7.4 de manejo de elementos de ensayo. En el 7.5 tenemos los registros técnicos, que es el 4.13.2 en la versión actual. Entonces, aquí también tenemos algunas consideraciones para esos registros técnicos que es casi como que el 4.13.2 lo han incorporado en el 7.5, con algunas modificaciones menores. En el 7.6
evaluación de la incertidumbre de la medición, tenemos lo que tenemos actualmente en el 546, en la estimación de la incertidumbre. Entonces, aquí en la evaluación de la incertidumbre de la medición, vamos a tener todo ese 546 incorporado, ¿no? Establecer procedimiento para estimar la incertidumbre, definir los factores que pueden afectar los resultados, etc. ¿No? Entonces, ahí no hay cambios significativos. En el 7.7 tenemos el aseguramiento de la calidad de los resultados. Todo el 5.9 que teníamos en la versión actual ha sido incorporado en el 7.7, ¿no? Igual hay que tener procedimientos para establecer los controles de calidad y nos dan igual las alternativas de qué puede incluir el aseguramiento de la calidad. En el 7.8 tenemos el informe de resultados, que es el 5.10 actual, y nos da que los resultados tienen que ser claramente presentados de manera ambigua, exacta, de acuerdo a lo que dice el método de ensayo, y de igual manera nos da, digamos, algunos requisitos para los informes de ensayo y para los certificados de calibración. Algunos aspectos generales para ambos y aspectos específicos para informe de ensayo y para certificados de calibración. Luego tenemos el 7.9 de quejas, donde en este 7.9 sí tenemos un cambio significativo. Recordemos que en el 4.8 actual solamente nos dice, ¿no?, el laboratorio debe tener una política, un procedimiento para resolver las quejas recibidas de los clientes y de otras partes, ¿no? Y se debe mantener registro de la investigación de las quejas y las acciones tomadas. Bueno, acá no. Recordemos que parte de los elementos comunes es que hay un apartado específico de quejas, el cual todas las normas que establecen requisitos tienen que contemplar. Y aquí la norma nos va a plantear qué etapas vamos a considerar para el proceso de quejas, ¿no? Desde la recepción, la validación de la queja, la investigación, el hecho de definir si la queja procede o no, el hecho de dar el acuse de recibo de la queja, el hecho de que no puede una persona que ha participado en el ensayo de calibración objeto de la queja no puede tomar la decisión, ¿ok? Que debemos comunicar formalmente, digamos, la finalización de la queja al cliente o al solicitante. Entonces, son algunos requisitos comunes que se tienen que incluir para el tema de las quejas. La versión actual era muy cortita, ahora sí ya tenemos un mayor grado de detalle. Aquí sí hay un cambio significativo en lo que respecta al requisito de quejas. Luego, el 7.10, la gestión del trabajo no conforme, es similar al apartado 4.9, ¿no? El trabajo de ensayo no conforme. Aquí vamos a tener una versión parecida a lo que actualmente tenemos en la versión del 2005. Cuando hablo de versión del 2005 me refiero a la versión original. Recordemos que la NTP es del año 2006. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a incorporar los requisitos que actualmente tenemos en el 4.9, han sido reacomodados en el 7.10 de la norma. Y en el 7.11 tenemos el control de datos y la gestión de la información. Algunos elementos que actualmente tenemos en el 5.4.7, ¿no? El control de datos, donde pues los cálculos y las transferencias tienen que ser objeto a verificaciones apropiadas. Si utilizamos un software, este tiene que ser validado, verificarse que funciona correctamente. Algunos requisitos para el mantenimiento de las computadoras o los equipos informáticos, entre otros puntos. Esto lo vamos a ver en el 7.11. ¿Ok? Y finalmente, en el capítulo 8, vamos a tener los requisitos relativos al sistema de gestión. Y aquí sí hay algunos cambios, digamos, significativos. Primero que nada, este apartado o este capítulo obedece a estos elementos comunes que establece el Comité Casco en el procedimiento que mencionamos hace unos momentos. Entonces, los requisitos relativos al sistema de gestión, normalmente para las normas de 17020, 17065 y ahora en la 17025, van a tener una estructura más o menos igual, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, que la norma nos va a plantear dos opciones, la opción A y la opción B. La opción A son todos los requisitos que vamos a ver. La opción B es cuando, por ejemplo, el laboratorio tiene implementado un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 y este sistema de gestión de la calidad más o menos como que cubre las actividades de ensayo. Entonces podría decirse que estos requisitos casi están cumpliendo lo que nos pide la 17025. ¿Ok?
No es absoluto, pero nos ayuda mucho el cumplir solamente estos requisitos del capítulo 8, no estamos hablando de toda la norma. Porque recordemos, la ISO 9001 nos da requisitos de un sistema de gestión de la calidad, es decir, es cumplir casi siempre con los requisitos de nuestros clientes. Esta es una norma de competencia técnica. Por eso el término calidad casi ha sido, no borrado, pero se ha minimizado el uso de la palabra calidad. Si ustedes recuerdan, en la versión actual tenemos pues, esto habla de política de la calidad, manual de la calidad, registros de la calidad. Bueno, recordemos que es una norma un poquito antigua, del 2005, donde pues todavía, en ese momento, estaba pues la ISO 9001 del año 2000, y donde a todo lo que sea política se le llamaba política de la calidad. En todas las normas figuraba política de la calidad, pero no es así, porque la política de la calidad va a estar orientada ¿a qué? A satisfacer los requisitos del cliente. Viene un cliente, le entregamos un resultado y el resultado no le gusta. O sea que, cámbiame porque si no voy a estar insatisfecho con tu servicio. Ah, sí, hermanito, aquí te cambio el resultado y pum, acá está, para tener mi cliente satisfecho. Bueno, si mi enfoque es satisfacer los requisitos del cliente y yendo en contra de mi competencia, bueno, pues ese laboratorio quizás no va a tener mucho éxito, ¿no? Por eso es que no es una política de la calidad, es la política del sistema de gestión, política del laboratorio, o como quieran llamarle. La norma nos sale de la política de la calidad, pero aquí ya no nos sale una política de la calidad. Ya no nos habla del responsable de la calidad, ya nos habla del responsable, o digamos, a quien se le asigna la responsabilidad de implementar, de establecer, implementar y mantener el sistema de gestión. Pero el término calidad ya casi un poco ha sido retirado de la norma, porque el objetivo de la norma, digamos, no es la calidad, sino es tener resultados confiables. ¿Ok? Entonces, la opción A y la opción B nos da, o cumples esto acá, o si tienes un ISO 9001 que cumpla con los requisitos de la 17025 y cubra esos ensayos, te puede ayudar a cumplir el capítulo 8. Ojo, solo el capítulo 8. Vamos a tener un apartado de 8.2, documentación del sistema de gestión, donde ahí vamos a tener pues que el laboratorio debe establecer políticas, sistemas, objetivos, ¿no? Tenemos que tener una alta dirección comprometida, también nos va a hablar que se debe establecer la documentación en la medida que sea necesaria, nos va a hablar que todos los registros, toda la documentación, sistemas, programas, tienen que estar vinculados al sistema de gestión, ¿no? A veces encontramos en alguna auditoría, en alguna evaluación, un procedimiento, un registro, y esto evidencia el cumplimiento de algo, sí, ¿cómo demuestras que eso forma parte de tu sistema de gestión? No está referenciado ni en la lista maestra, no está referenciado ni en ningún instructivo, ni en un procedimiento, ni en el manual, no está referenciado en nada. Entonces, era difícil evidenciar que ese documento, ese registro, efectivamente formaba parte del sistema de gestión. Aquí sí nos da un requisito de que todo lo que se mencione que forme parte del sistema de gestión tiene que estar referenciado en alguna parte, o en el manual, si es que deciden tener un manual, porque ahora ya no es un requisito tener un manual, ¿no? La norma nos habla, tú define la documentación que consideres necesaria, ¿no? La norma en algunos puntos sí nos habla de tener procedimientos. Bueno, esos procedimientos tendremos que definirlos, documentarlos en alguna parte, ¿ok? También para los documentos que se definan, vamos a tener que controlarlos. Y aquí tenemos casi los requisitos que nos habla la ISO 9001 del año 2008, no la del 2015, porque recordemos, o bueno, no tienen por qué recordarlo porque quizás no lo saben, la ISO 9001 del 2015 ya no nos habla de control de documentos y control de registros, ahora nos habla de información documentada. ¿Ya? Ha juntado en ese término los documentos y los registros. ¿Ok? Entonces, en esta versión de la 17025, sí mantiene los términos documentos y registros porque en las otras normas todavía se mantiene. ¿Ok? Entonces, por eso nos habla de un control de documentos, salud, y un control de registros. Y en estos requisitos casi nos copia o nos coloca muchos requisitos de la versión de la ISO 9001 versión 2008, ¿no? En que los documentos tienen que ser revisados y aprobados, los documentos obsoletos tienen que estar identificados, tienen que ser retirados de los puntos de uso, etcétera. Y todo lo que conocemos en la versión actual de la 17025, digamos, esos requisitos que son muy similares a los que vamos a ver acá. Para el control de registros, de igual manera, ¿no? Tenemos un requisito, el 413.1, donde de ahí nos habla que hay que tener, el laboratorio debe establecer control de los registros que incluye la identificación, almacenamiento, archivo, mantenimiento, tiempo de retención y disposición.
Bueno, eso mismo vamos a tenerlo en el 8.4. En el 8.5 sí es un requisito nuevo, las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Aquello pues que pueda afectar la eficacia de mi sistema de gestión, la eficacia de mi operatividad como laboratorio. Y esto está casi orientado a aquello que puede afectar la validez de mi resultado. Porque recordemos, para obtener un resultado válido son muchos factores que tenemos que controlar. El personal, las instalaciones, la ejecución de los métodos de ensayo, el manejo de las muestras. Entonces, hay una serie de factores que vamos a tener que controlar para que nos den un resultado válido. Entonces, todo aquello que puede afectar la eficacia de mi sistema de gestión, la operatividad del laboratorio, va a estar o va a aterrizar casi en la validez del resultado. Y ahí es donde yo tengo que empezar a pensar todo lo que puede afectar la validez del resultado. ¿Qué situaciones podrían presentarse que afecten la validez del resultado? Y ahí es donde voy a tener yo un poquito el pensamiento basado en riesgos. Riesgos y oportunidades. Las oportunidades es aquello que el laboratorio puede percibir como una mejora. Normalmente quizás no viene de una no conformidad, no viene de una potencial no conformidad, ¿no? Entonces puede ser alguna situación que el laboratorio detecte que le puede servir para mejorar su desempeño, para mejorar su eficacia. Bueno, esas oportunidades que se identifiquen también tienen que ser abordadas. Claro está que un riesgo va a ser tratado de una manera y una oportunidad va a ser tratado de otra manera. Los riesgos y oportunidades podrían tratarse de manera, digamos, similar, pero, digamos, la sugerencia es que los riesgos le den un poquito más de tratamiento, porque a veces los riesgos se enfocan más que nada a algo negativo. A veces no necesariamente están asociadas a aspectos positivos, a veces nosotros corremos un riesgo para alcanzar una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, estamos yendo en el carro y en la carretera y una rubia, un polito pegadito, un chorcito, ¿no? Y nos está tirando dedo. ¿Eso qué es? ¿Un riesgo o una oportunidad? O un riesgo para alcanzar una oportunidad, podría ser también. Dependiendo de cada uno lo tomará. Un riesgo, por eso, no, capaz esta flaca me quiere pepear, me sacar un riñón. No, sigo de largo. Una oportunidad, uy, capaz me liga algo. Está buena la flaca, sí, podría ser que liga algo. O quizás, y lo veo como una oportunidad, o un riesgo para alcanzar una oportunidad. Mira, sé que podría pasar algo, voy a tomar mis previsiones necesarias y vamos a ver si me liga algo. Entonces, dependiendo de esa situación, cada uno puede tener una expectativa o una visión diferente. Unos lo tratarán como riesgo, otros como oportunidad, otros un riesgo para alcanzar una oportunidad. Entonces, de alguna manera, los riesgos y oportunidades, ya que ustedes identifiquen en el laboratorio, pueden identificar si se tratan de manera diferente, aunque las oportunidades normalmente se tratan de una manera mucho más fácil, ¿no? Tengo esta oportunidad y decido, ¿la aprovecho o no la aprovecho? Y si decido aprovecharla, ¿ok? ¿Qué acciones voy a tomar? Responsables, plazos, hago un seguimiento a ver si finalmente estas acciones fueron ejecutadas. A veces cuando se hablan de los riesgos, normalmente pues vamos a ver la situación, el impacto que pueda generar, luego hacemos una valoración, ¿no? Le damos un tratamiento, decidimos qué vamos a hacer con esa situación y luego nosotros decidiremos tomar acciones con plazos responsables. Normalmente implica a veces un mayor tratamiento, pero no es que tenga que ser así. Cada uno definirá cuál es la mejor herramienta para poder justamente, digamos, abordar esos riesgos. El abordar viene del inglés del address, porque a veces el address en la ISO 9001 se decidió, les decía porque también pertenezco a ese grupo de traducción, se decidió, digamos, traducirlo como abordar. Podría ser, digamos, considerar, pero considerar era como muy light. Considerar, bueno, sí las consideraba, pero no va a hacer nada. O tratar. Tratar capaz puede dar la idea de algo muy sofisticado que tenga que hacer. Entonces se consensuó que el término más apropiado para el address, relacionados a riesgos y oportunidades, era abordar. Y ese término es el que se está actualmente tomando para abordar los riesgos y oportunidades y tratar de uniformizar, digamos, cuando en un sistema de gestión se habla de riesgos y oportunidades, el término apropiado debería ser el abordar, porque viene del inglés address. ¿Ok? Luego, para la mejora, creo que es un requisito ya que es muy similar al que tenemos en el 4.10 de esta versión. Debemos mejorar, digamos, la eficacia de nuestro sistema de gestión, tanto en aquellos elementos pequeños que pueden generar una mejora,
como aquellos cambios significativos que podríamos generar en nuestro sistema de gestión. Acciones correctivas, no hay mayores cambios. Lo que sí, aquí hay una parte introductoria en este apartado, donde nos habla que debemos tratar las no conformidades. Una vez que identifiquemos las no conformidades, debemos reaccionar ante la no conformidad, es decir, no dejarla, pues, digamos, dejarla pasar, no, digamos, asumir que la no conformidad no va a generarnos nada, sino debemos reaccionar ante esa no conformidad. ¿Y cómo nos indica? Lo corriges, tomas una serie de acciones o puedes tú evaluar las causas, determinar las causas para tomar acciones correctivas. Ese es el cambio que sí ha habido en esta versión. Digamos, atendiendo un poco a lo que nos habla la ISO 9001, que cuando se detecta una no conformidad, en la ISO 9001 este requisito se llama no conformidad y acción correctiva. Aquí le han llamado solamente acción correctiva, pero tiene casi la esencia de lo que nos dice la ISO 9001. Detectas una no conformidad, reacciona. Tú ya ves cómo, correcciones o capaz es algo significativo que tienes que analizar las causas y tomar acciones correctivas. Para las correcciones que has tomado, plantea acciones y verifica que éstas se hayan implementado. Si has tomado acciones correctivas, analiza las causas, plantea las acciones correctivas, verifica la implementación y además tienes que evaluar la eficacia. ¿Ok? Y para las revisiones por la dirección, el espíritu se mantiene, lo que sí se ha agregado son mayores elementos, digamos, mayores temas para poder revisar. Ya no es lo único que conocemos en el 4.15 de esta versión, sino ahí, por ejemplo, tenemos que ver también los riesgos y oportunidades, cómo se han tratado. ¿Ok? Resultado de las quejas. Hay una serie de elementos adicionales que se han incluido en el tratamiento, o digamos como tema de agenda, a revisar en la revisión por la dirección. Pero el espíritu es el mismo, es la alta dirección tiene que evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia de su sistema de gestión. Si lo que tengo es suficiente, si lo que tengo efectivamente obedece a las actividades del laboratorio y si finalmente mi sistema de gestión, digamos, alcanza los resultados esperados, ¿no? Conveniencia, adecuación y eficacia. Luego hacemos la revisión, damos un panorama general, damos una conclusión, si es adecuado, conveniente y eficaz, y de ahí definimos qué acciones vamos a tomar, ¿no? Vamos a hacer mejoras, vamos a proporcionar recursos, cambios en el sistema de gestión, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos en esta versión. Como una especie de resumen solamente, principales cambios, ¿no? Un cambio en la estructura, ¿no? La norma se adecua a los elementos comunes para las normas de requisitos aplicables a los organismos de evaluación de la conformidad. Creo que ese es el cambio más vistoso, más resaltante, ¿no? La nueva estructura de 5 capítulos, ahora pasamos a 8 capítulos. Un mayor detalle sobre los requisitos sobre imparcialidad y confidencialidad, obedeciendo a lo que nos dice este procedimiento de casco en la terminología común que tenemos que colocar cuando se plantean requisitos sobre imparcialidad y confidencialidad. Luego, un mayor detalle en los requisitos sobre personal, ¿no? Ya tenemos que tener ahora procedimientos para la selección del personal, para la determinación de su competencia, para la formación, la autorización y el seguimiento. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos un cambio considerable. También, ahora tenemos un pensamiento basado en el riesgo. Al tener un requisito de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, ya nos está indicando, oye, piensa en el riesgo. ¿Ok? Nosotros, el tema del riesgo lo tenemos, digamos, inconscientemente ya aplicándose. Por ejemplo, cuando vamos a cruzar una avenida, nosotros no cruzamos de frente. Lo que hacemos primero nos paramos, vemos nada de carro por aquí, nada por allá, el semáforo en rojo, no hay riesgo de que me atropellen, cruzo. Ya estoy ahí pensando en el riesgo. ¿Ok? Un pensamiento basado en el riesgo. De igual manera, debería ser aplicable no solamente en ese caso, en todos los aspectos de la vida y también en las actividades de un laboratorio. ¿Qué situaciones podrían suceder que afecten en la validez del resultado? Y ahí, en cuanto a personal, en cuanto a instalaciones, en cuanto a condiciones ambientales, en cuanto al manejo de la muestra y en todos los elementos que nosotros hayamos establecido dentro de nuestro laboratorio. Este es un elemento importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Luego también tenemos un mayor detalle en los requisitos sobre las quejas, ¿no? Ahora, también con nuestro amigo el murciélago, ya nos indica pues que, creo que no lo dejamos dormir, creo que ya quiere que nos vayamos.
implica un mayor detalle en el proceso de la resolución de las quejas, obedeciendo también a este procedimiento de casco que nos indica que cuando plantees un requisito relacionado a quejas y apelaciones, tienes que plantearlo de esta manera. ¿Por qué la norma nos habla de quejas y no nos habla de apelaciones? ¿Saben o no? ¿Saben qué es una apelación? Digamos, la 17.000 nos define la apelación como la insatisfacción de, digamos, de un usuario, de un servicio de evaluación de la conformidad, sobre la decisión que ha tomado ese organismo. Y eso aplica, nosotros encontramos requisitos de apelaciones en los organismos de certificación, en los organismos de inspección. ¿Por qué? ¿Qué habíamos visto en los conceptos? Un organismo de certificación, un organismo de inspección, ¿qué cosa da? La determinación de la conformidad, ¿no?, de un producto, proceso o servicio con unos requisitos especificados. Entonces la apelación va contra ello. La decisión que ha tomado ese organismo contra el producto o servicio. El organismo declara, es no conforme. Y yo presento mi apelación, no, para mí sí es conforme. Contra eso daba la apelación. Y la queja es la insatisfacción contra cualquier otro aspecto diferente al de la apelación. Es decir, digamos, fue el analista de atención del cliente me trató mal, que el analista cuando fue a hacer la inspección o el muestreo a campo llegó borracho, o me entregaste tarde los resultados. Entonces, contra cualquier insatisfacción que no esté relacionada contra una decisión del organismo de evaluación de la conformidad, es decir, contra es conforme o es no conforme, porque es un laboratorio, no lo da. Tenemos un apartado de opiniones, interpretaciones, pero no es el objetivo de un laboratorio el dar este tipo de determinación de la conformidad. Puede así una opinión, la norma lo permite. Nuestros amigos del INACAL no lo permiten. Tiene que estar en un documento separado, ¿no es cierto? Cualquier opinión o interpretación que hagamos sobre los resultados. Bueno, entonces la apelación es un requisito que está en la 17020, en la 17065, la 17024, la 17021 parte 1. En la 17025 solamente hablamos de quejas porque nosotros, como laboratorios, no determinamos la conformidad. ¿Bien? Y luego también un cambio significativo en lo que refiere a los requisitos relativos al sistema de gestión, ¿no? Una alineación a las demás normas de requisitos de los organismos de evaluación de la conformidad y también tratando de alinearse un poco en algunos aspectos con la ISO 9001 del 2015. ¿Ok? Bien. Ahora la pregunta, ¿cuándo vamos a tener que aplicar? Esto es una información basada en experiencias anteriores. Todavía no es lo oficial, pero se espera que sea de esta manera. Una vez que se publica la norma, el documento como norma internacional, lo que se suele dar es un plazo de adecuación de 3 años. Para las entidades que ya están acreditadas, las que están ya en proceso de implementación, y quizás, bueno, las que recién van a implementar tendrían que ver, dependiendo de esos plazos, si opto por la versión del 2005 o también puedo optar directamente por la versión del 2017. Eso ya dependerá, digamos, de las reglas de juego que dé conjuntamente el ELAC, que es este acuerdo de reconocimiento que da las pautas para los organismos de acreditación, y que dé conjuntamente con ISO, que es la entidad que finalmente va a publicar la norma. Entre ambos, normalmente acuerdan el plazo de transición. Entonces, por experiencias anteriores de otras normas sobre evaluación de la conformidad, se espera pues que una vez que sale publicada la norma, dan un periodo de 3 años para que puedan adecuarse a esa nueva versión. Si ustedes trabajan en laboratorios de ensayo o laboratorios de calibración y que están actualmente acreditados, probablemente, les digo, por experiencias pasadas, no es oficial, pero por experiencias pasadas, se suele dar un plazo de adecuación de 3 años, desde que sale publicada. Normalmente desde la fecha de publicación, no la fecha de aprobación, porque a veces se aprueba la norma en un día y se publica en otro día. Y lo que normalmente suele contarse es desde la fecha de publicación, es decir, desde que el documento ya está disponible para todas las partes interesadas. ¿Ok? Entonces, desde el momento que salga la norma, no se preocupen, vayan con calma, porque todos vamos a tener que adecuarnos. Primero que nada, los acuerdos de reconocimiento tendrán que reconocer a los organismos de acreditación para que puedan acreditar con la versión del 2017. Los organismos de acreditación tendrán que, ¿qué cosa? Formar a sus evaluadores en esta nueva norma. Tendrán que, digamos, adecuar su documentación interna
adecuar sus directrices, lo que seguramente va a hacer el INACAL, a esta nueva versión. ¿Qué directrices quedan? ¿Cuáles se retiran? ¿Cuáles se tienen que modificar? Entonces, va a implicar un cambio probablemente en toda la documentación de acreditación. Entonces, el INACAL tiene que adecuar su documentación y luego ya les dirá a los laboratorios, ya este va a ser el cronograma. A partir de esta fecha, digamos, se va a realizar los seguimientos con la versión del 2017. Hasta tal fecha se van a aceptar solicitudes con la versión del 2006 como NTP. ¿Ok? Entonces, esas fechas específicas, el INACAL ya las va a definir en función a lo que el ILAC, conjuntamente con ISO, y aterrizando un poquito más, lo que diga el IAC, ya establecerán las pautas para los organismos de acreditación. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, no se apuren, que hay tiempo. ¿No? Entonces, no es que sale la norma y tengo que apresurarme en que ya salga, tengo que adecuar todo mi sistema. No, con calma, ustedes también van a tener que adecuarse a esta versión. Van a tener que aprenderla, conocerla, capaz capacitarse y luego ya hacer quizás los cambios dentro de su sistema de gestión, dentro de sus laboratorios. ¿Bien? Entonces, eso ha sido a grandes rasgos los cambios que nos espera para esta versión de la ISO/IEC 17025 del año 2017, que esperemos, salvo que ocurra, pues, no sé, un tsunami o no sé qué cosa, para que no salga publicada en este año. Todo se proyecta a que, dependiendo de la reunión de julio, pero casi fijo que este año debe salir publicada la versión. ¿Ok? Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención y ya nos estaremos viendo.